Hola mi gente bella, mi gente hermosa de Sol Tarot, aquí tu amiga Jenny, que te puedo decir más que agradecida por tus hermosas energías, por tu presencia, muy pero muy agradecida por tu constancia, por estar, por tu compañía. Hoy nos trae un mensaje que esto es a nivel más que colectivo, muy profundo, necesario. Es una lectura general para cada uno de los 12 signos zodiacales. Ya saben que una de mis pasiones, quizás la principal, es lo referente al zodíaco. Claro que sí, todo lo referente al zodíaco. Así que vamos allá. Para estos 6 meses que restan del 2025, es un tiempo decisivo, mi gente. Es un tiempo decisivo. No la voy a quitar, no la voy a voltear, la voy a dejar porque es un tiempo decisivo. Y nos sale el arcano mayor 9 del ermitaño. Mi gente, este arcano mayor, si quiso salir en plena presentación y se volteó, es porque es un momento para que todos estemos en situación de meditación, de examen de conciencia, de autoexamen, de autoevaluación. Bueno, si viste el video anterior, que yo sé que sí, porque si no estuvieses aquí, ya más o menos vas a entender por dónde van las energías. ¿Por dónde van las energías? Ya sabes que esto es un tiempo decisivo, es un ciclo de activaciones, finales necesarios, como te comenté en el video anterior, de los 5 planetas que están retrogradando. Ahí está muy claro. Hay finales que son necesarios para dar nacimientos sagrados. Vamos a escuchar con el corazón abierto, mi gente. Vamos a ver esa luz que tenemos por dentro. No es casual que el ermitaño se voltee en este comienzo de lectura y me gusta mucho. Vamos a escuchar desde el corazón, vamos a abrir el alma, voy a incorporar aquí el ermitaño. Quiero que todas las cartas estén en el mazo para el inicio de la lectura, claro que sí. Vamos con los 12 signos del tarot, voy a ser breve, voy a ser rápida, pero concisa. Concisa para lo que se requiere para cada uno de ellos, mi gente hermosa, mi gente bella. Por favor, te pido que escuches esto con el corazón abierto. Recuerda que todo lo que llega a ti es para tu evolución. Toma lo que te resuene, toma aquello que llegue a tu alma y entrégate al proceso. Aries, vamos con Aries. Empecemos con Aries. Ay, Aries. Aries brilla como siempre, ¿no? Aries, qué precioso. Vamos a ver. Sí, señor. Mira, arcano mayor número 4 y casualmente, que tú dices, no, esta lectura viene fuerte. El arcano mayor que representa a Aries es el emperador. Arcano mayor número 4. Para ti, Aries, sale así. Sale pero brincando, volando y cantando. Para ti, Aries, ¿qué te puedo decir? La paciencia, estos 6 meses que quedan de año, la paciencia para Aries será tu arma más poderosa. Yo sé que tú paciente no es que seas mucho, Aries, pero la paciencia será tu arma más poderosa. El fuego que te impulsa se equilibra ahora con sabiduría interna. Deja de correr, empieza a construir. Estos 6 meses que quedan del año son para construir, Aries. Ariano, hay una oportunidad muy concreta que puede cambiar tu rumbo, pero solo si sabes esperar y elegir desde el alma. Confía, por favor, confía en el tiempo divino. Vámonos otra vez al mazo. Vámonos con nuestros amigos de Tauro, nuestros amigables Tauro, nuestros hermosos de Tauro. Claro que sí, del centro, como siempre le gusta a Tauro, desde el centro. 6 de copas. Tauro, los cambios que tanto temías ya no pueden evitarse. Lo que parecía estable se está transformando para liberarte. Señor Tauro, te va a tocar estos 6 meses restantes del año desapegarte. Alejarte de los apegos, de antiguas añoranzas, de antiguas formas de ser, de antiguas formas de percibir la vida. Te toca transformarte para liberarte.
Suéltate de viejos apegos, relaciones que ya no vibran contigo y estructuras que te asfixian. Tu alma quiere crear, expandirse y estos próximos meses te empujan a tomar decisiones valientes, Tauro. Y valiente, tú eres de sobra. Así que 6 meses para cambiar, para evolucionar. Vámonos con Géminis. Mis amigables Géminis, aquí se volteó una carta, no la voy a dejar así. El 4 de copas, tu mente está despertando a un nuevo nivel, Géminis, no me extraña. Visiones, sueños, ideas brillantes, pero cuidado con la dispersión. Cuidado con la dispersión, por favor, enfócate. Enfócate en lo que realmente está dándote frutos, en lo que realmente te está proveyendo de luz. No mires los cuencos vacíos, no mires el pasado, enfócate, Géminis, por favor. Evita dispersarte. Uno de tus talentos puede volverse oro si lo canalizas bien. Este tiempo es tu tiempo para comunicar con propósito y encontrar tu verdadera voz espiritual. Usa tus palabras, que bastante bien que las sabes utilizar. Usa tus palabras para sanar, para comunicar, no para dividir. Qué hermosa carta. Pues sí, mi gente, pues sí, qué hermoso. Vámonos a Cáncer. Cáncer, los amigos del signo de Cáncer. Wow, aquí se volteó una y no la voy a dejar pasar. 10 de espadas para Cáncer. Qué hermoso. Tu sensibilidad será tu superpoder. Los próximos meses traen reconexión familiar, sanación de linaje y una oportunidad de enraizarte profundamente. Estás siendo preparado para algo grande. Fíjate que lo reconoces en el camino. Estás enraizándote y sientes que estás siendo preparado para algo muy grande. Un nuevo hogar, una nueva tribu, una nueva etapa, quizás un nuevo trabajo, no sé. Es algo grande que te espera. Permite que el amor te guíe y no tengas miedo a abrirte. Cáncer, 10 de espadas. Dejas atrás un gran dolor. Dejas atrás una etapa y te abres para lo nuevo. ¡Qué belleza! Nuevo amanecer para Cáncer. Pues así sea, mis amigos, amigas del signo de Cáncer. Vámonos con Leo. Leo, qué belleza, unión. Tu luz ya no puede apagarse para encajar. Sí, señor. Este semestre es un despertar de autoestima. Es un reconectar con tu amor propio. Y también es un llamado a liderar desde el corazón, no desde el ego. Hay una batalla que debes soltar, el universo te quiere libre y tu alma también. Leo, vas a brillar, pero de forma más auténtica que nunca y con un amor propio más fortalecido. Me encanta para los amigos de Leo, claro que sí, aquí se me han quedado 2 cartas, no las voy a leer, vamos a seguir barajando. Vamos, mis amigos del signo de Virgo, queridos Virgos. Celebración, encuentro con amistades, la perfección ya no es necesaria. Este es tu tiempo de confiar, de soltar el control. Por favor, Virgo, es momento, estos 6 meses que quedan de este 2025, es momento de confiar en lo que has sembrado, en soltar el control. Es importante permitirte fluir en lo incierto. Permítete la oportunidad de fluir con lo que no sabes, en las aguas que no conoces. Fluye, se abren caminos espirituales, aprendizajes nuevos y personas que te mostrarán otras formas de vivir, de hacer las cosas. No te encierres en la lógica. Este 2025, Virgo, termina para ti con una apertura de corazón que te está hablando. Por favor, escúchalo. Qué belleza, me encanta. Vámonos con el maravilloso signo de Libra. Mis libranos, mis libranas preciosas. Vámonos acá. Ay, Libra, las decisiones que postergaste, las decisiones que dejaste atrás, eso que dejaste como que un poquito metido en el cajón para decidirlo luego, ahora te exigen claridad.
Esas decisiones que no tomaste en su tiempo, ahora te exigen ser tomadas. Pues sí, Libra, llegó el momento de actuar con claridad, llegó el momento de desempolvar esas carpetas, darles un vistazo, activarlas, decidir y dejarlas ir. Es importante. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder vivir en el centro de la balanza. Se te está exigiendo que te definas. Se está exigiendo que tomes una sabia decisión, Libra. Sí, el amor se redefine, tu vínculo se transforma y tienes que elegir. ¿Te eliges a ti o sigues complaciendo a otros? Pues nada, Libra, la decisión es tuya. Tú eres el rey, la reina de tu imperio. ¿Qué te puedo decir? El equilibrio real nace de la verdad interior. Este semestre, sea lo que sea, Libra, elige tu paz. Y si tu paz consiste en tomar una decisión fuerte, tómala. Pero elige siempre por tu paz. Recuerda, tú tienes la llave. Vámonos con nuestros queridísimos, adoradísimos y estupendos signos Escorpio. Claro que sí. Vámonos con Escorpio. A ver, uy, las cartas quieren hablar para Escorpio, las cartas. La carta que sale es la balanza, la justicia, arcano mayor número 11. Tu transformación está en su punto más profundo, Escorpio. Aquí hay renacimiento, cierres kármicos y activación de intuición muy aguda. Puede doler, cierto, sí, pero también te libera de siglos de cadenas. No te voy a hablar de vidas, de siglos de cadenas, Escorpio. Tú viniste a limpiar, a equilibrar, a sanar, a romper paradigmas, a romper estructuras. Tú no viniste a jugar, viniste a liberarte, y quien viene a liberarse sabe jugar con fuego, sabe jugar con filos. Así que, Escorpio, estos 6 meses que restan de este 2025 son un portal de poder para ti. Y si lo atraviesas, nada volverá a ser igual. Prepárate para verte como nunca antes te has visto. Quizás lo soñaste, pero ahora lo vas a manifestar. ¡Wow, Escorpio! ¡Qué potente, qué poderoso, qué belleza para mis amigos escorpianos! Vámonos rápidamente, nada más y nada menos que con Sagitario del centro de la baraja. Tenemos tu alma quiere volar. ¿Cuándo no? 8 de oros. Quieres crear mil cosas, estás creando, estás ideando. Ya estás entre estudios, entre banquetes, entre festividades y compromisos, entre reuniones de negocio y reuniones de placer. Sagitario, tu alma quiere volar, pero hay una última elección, hay una última lección antes del despegue. Este semestre te enfrenta con la coherencia. Vives lo que predicas. Si es así, el universo te compensará con expansión y nuevos horizontes. Si no, tendrás que recalibrar viajes, maestros, y te esperan nuevas revelaciones. Así que, Sagitario, momento importante para ti. Los astros se alinean. El momento evolutivo está presente en ti. Toma decisiones importantes y calibra tu vida. Calíbrate en lo que es realmente céntrico e importante. ¡Wow! ¡Qué potente, qué profundo!, ¿no? ¡Qué profundo ha estado Sagitario! Mira, no he tenido que barajar mucho y tenemos aquí a Capricornio. Lo que conquiste debe ahora tener alma. Pues sí, te costó decidir. Estuviste, Capricornio, durante mucho tiempo entre tomar una decisión y no tomarla. Ahora la has tomado. Estás firme, estás decidido, decidida a por un camino. Ya no miras atrás, el pasado. No miras el pasado. Estás decidido, decidida a avanzar, a recorrer el mundo, a innovar, a avanzar. Esto me encanta, Capricornio, me encanta esta energía en ti. Me encanta porque lo que construiste ahora debe tener alma. Eso que has construido de toda tu vida ahora le toca tener alma.
No se trata solo de logros, sino de propósito. Los próximos meses te traen una gran oportunidad profesional, pero también es una prueba, ¿eh? Es una prueba. ¿Estás dispuesto a soltar el exceso de responsabilidad para volver a tu esencia humana? Recuerda, también mereces disfrutar. Capricornio, los Capricornios que han estado sometidos a grandes pruebas durante estos meses primeros del año, yo creo que ya han entendido la lección y este mensaje está más que claro. Trabajo con compromiso y el disfrute no se puede dejar de lado. Ay, Capricornio, qué hermosa lectura para estos 6 meses siguientes. Vámonos con Acuario. Mis queridísimos amigos de Acuario, bellos, hermosos acuarianos. Tenemos aquí Arcano Mayor número 1 del Mago, mi amor. Tu revolución ya comenzó y aunque parezca caótica, está siendo alineado con una causa mayor. Este semestre trae activación colectiva, unión con almas afines y la necesidad de liberar viejas ideas para poder canalizar nuevas visiones. Prepárate para servir con tu luz. Acuario, estos 6 meses que restan de este año, que ya van corriendo, en estos 6 meses vas a tener la oportunidad de poner en práctica todo tu conocimiento, todas tus artes, toda tu inteligencia, todo eso que has aprendido durante la vida. Vas a sentir que es la oportunidad de hacerlo, ahora o nunca. ¡Wow! ¡Qué belleza! Acuario, te quiero mucho y lo sabes. Te quiero mucho y lo sabes. Vamos con los Piscis. Mis brujitos, mis brujitas del zodíaco. Piscis, mi amor, te quiero mucho, un montón. Vámonos contigo del centro de la baraja. Para Piscis, no, mira, he barajado. ¿Han visto que he barajado? ¡Wow! Qué energías tan complicadas cuando una carta, mira que si esto es el bonoloto, no lo atino. He barajado un montón y mira que sale Piscis, también te sale el mago igual que Acuario. Mi amor, la magia regresa a ti. Los velos se levantan, tu don espiritual se afina, se reafirma. ¿Y qué otro arcano mayor puede hablarnos de esto sino es que el mago? Tu don espiritual se afina, lo recibes y los próximos meses pueden ser los más místicos de tu año. Pero cuidado, no te escapes del cuerpo. Necesitas anclar lo divino con lo humano. Tu intuición está siendo guía, pero tu acción será la llave. Piscis, qué belleza junto con Acuario, comparten arcano mayor, me encanta y eso que he barajado un montón. Ay, mi gente bella, mi gente bella, mi gente hermosa, como los quiero, como los admiro, como los amo. Tenemos el arcano mayor del mundo, que las cartas están hablando sola. Sí, señor, el mundo, cierre de ciclo para todos los signos zodiacales, para todos nosotros. Un cierre de ciclo hermoso, precioso. Mi amor, mi gente bella, cada signo, cada alma está siendo llamada a un nuevo nivel, a un nuevo ciclo, a un nuevo cierre de ciclo. Esto es sagrado, esto es energía pura, energía divina. Nada será como lo era antes, porque ustedes ya no son los mismos, no somos los mismos, que no somos iguales. El 2025 todavía nos guarda giros inesperados, milagros ocultos y verdades que nos liberan a todos, a ustedes, a mí, a todos por igual, porque somos tribu. Mi gente, desde Sol Tarot les abrazo, les honro y les recuerdo siempre, no todo está sucediendo como debe ser. No teman el cambio, sean el cambio. Nos vemos en la próxima lectura con mucho amor. Tu amiga Jenny de Sol Tarot. Un besito, me despido, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.